tomen un momento su lugar. Tomen su asiento, por favor. Durante muchos años, esta iglesia de Portales, esta iglesia que no tiene nombre así como Betel, como Aposento Alto, etcétera, sino Portales, por ser la colonia donde estamos, tuvo la bendición de recibir la palabra de verdad de labios de un ciudadano español llamado Alberto Blasco Asensio. ¿Lo recuerdan? Hoy, después de muchos años, Blasquito se fue a radicar a la ciudad de Los Ángeles, California, luego a San Antonio, y ahora está en el reino de los cielos. Y después de muchos años tenemos la bendición en esta ocasión, no solo de tener a un ciudadano español, súbdito del reino de España, sino súbdito del reino de los cielos. La familia Vila ha sido una de las familias que más han aportado el Evangelio en toda América Latina. Y está con nosotros el presidente de la editorial CLIE, nuestro hermano Eliseo Vila, hijo de don Samuel Vila. Ayer estuvo en una conferencia con el Instituto San Pablo y le pidió a Aarón Cortés Herrera que no dijera su currículum o que lo dijera resumido: siervo de Dios. El hermano Vila es un siervo de Dios. Les voy a pedir, nos pongamos de pie y con nuestro hermano Feliciano oremos al Señor por la bendición de su palabra y la bendición de su siervo, y así de pie lo recibamos en esta ocasión. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en estos momentos por la profunda alegría que nos das de estar aquí en tu casa, pero además, Señor, porque tenemos también esta bendición de que nuestro hermano Eliseo y su familia esté con nosotros para compartirnos y continuar con una labor que a esta familia le has dado a través de los años, Señor. Quédate con nosotros, que la palabra que tu siervo tiene para esta iglesia de Portales, Señor, sea la palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Sin lugar a dudas, esto es así. Bendice a tu siervo, bendice a su amada familia, a Anita, Señor, a todos y cada uno de ellos, Señor. En el nombre glorioso, Padre, te lo suplicamos, te lo rogamos con todo el corazón, en el nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana para exponer la palabra de Dios. Agradezco sinceramente, por tanto, al pastor Aarón Cortés y al presbiterio de la Iglesia el privilegio y la confianza de haberme cedido este púlpito en esta mañana para poder exponerles la palabra de Dios. Siéntense, por favor. En los cultos que he podido presenciar en Internet, vía telemática, he visto, hermanos, la importancia, el cariño que ustedes tienen al Salmo 23. Por tanto, me gustaría en esta mañana hablarles del Salmo 23. Como ustedes saben, el Salmo 23, juntamente con el Padre Nuestro, son probablemente los dos pasajes más conocidos y más memorizados de toda la Escritura.
Incluso aquellas personas que no ven en la Biblia más que un pedazo de literatura, que no la tienen en la estima que la tenemos nosotros los creyentes como revelación de Dios, cuanto menos conocen estos dos pasajes. Si en nuestra cultura actual, agnóstica y bíblicamente analfabeta, pidiéramos a cualquier persona de una cultura media si nos puede citar de memoria algún pasaje de la Biblia, posiblemente recurrirían o bien al Padre Nuestro o probablemente al Salmo 23. No en vano el Salmo 23 es considerado como lo mejor del salterio hebreo. El más claro exponente de este género literario de poesía plegaria musical conocido literalmente como salmodia. Spurgeon, Carlos Spurgeon, el gran predicador inglés, con su retórica peculiar, lo define como la perla de todos los salmos. Y nos dice que su fulgor puro y suave deleita los ojos. Un canto deleitoso en el que su piedad y profundidad son inigualables. Su dulzor y espiritualidad son insuperables. Y añade un alarde de composición poética del cual el Edicón no tiene razones para sentirse orgulloso, pero el Jordán lo reclama. Spurgeon era muy aficionado a estas figuras retóricas, poéticas. El Edicón es considerado desde la antigüedad como el monte donde habitaban las musas de la inspiración poética, y el Jordán es símbolo en el cristianismo de la espiritualidad. Por eso Spurgeon hizo esta comparación. El Edicón no tiene de qué avergonzarse, pero el Jordán, la espiritualidad, lo reclama. Se trata, sin lugar a ninguna duda, de un salmo escrito por David. Y su posición en el libro de los Salmos es curiosa y no es casual. Casi todos los comentaristas coinciden en que la situación que tiene después del Salmo 22, que dice, Dios mío, comienza diciendo, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que Cristo citó en la cruz. Y el Salmo que sigue, el Salmo 25, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Entre estos dos salmos, el Salmo 23, dicen muchos comentaristas, viene a ser como un oasis en medio del desierto. No se conoce a ciencia cierta la ocasión y las circunstancias en que David escribió este salmo, pero muchos exégetas coinciden en pensar que tiene su origen en la época en que David era perseguido por su hijo rebelde Absalón, exilado de Jerusalén, errando por los campos de Bahurim, bajo las maldiciones de Semeí. Fue probablemente en la soledad de estas noches de insomnio, mientras meditaba y se preguntaba una y otra vez por su desgracia, diciendo, Dios mío, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me has desamparado? Que posiblemente David escuchó desde la lejanía el sonar de los cencerros de un rebaño de ovejas. Le recordó los años de su juventud cuando era pastor de ovejas y vino a su mente esta preciosa alegoría que le hizo exclamar, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Los hebreos
eran muy amantes de las figuras de lenguaje, en especial de las alegorías y las metáforas. Una alegoría es una forma de expresarse en la que cosas de la vida real se comparan con cosas espirituales, a fin de que resulten más comprendidas, más claras. Y el Salmo 23 es un excelente ejemplo de esta forma de expresión de la literatura hebrea. Nos presenta a Dios como un pastor y compara el cuidado que Él tiene para con cada uno de nosotros con el cuidado con el que un pastor cuida de sus ovejas. De entrada, se trata de una alegoría que parece de fácil interpretación. Todo el mundo sabe lo que es un pastor y cómo un pastor guía y protege a su rebaño. Y por supuesto, que los que leían este salmo en tiempos de David, los hebreos, para quienes el pastoreo era su actividad principal, esto lo tenían muy claro, entendían muy bien el salmo. Pero nosotros, formados en una cultura de asfalto, en que ya casi lo único que sabemos respecto a las ovejas es comernos su carne a la parrilla, aunque básicamente entendemos el sentido de esta comparación alegórica que hace David entre el pastor y las ovejas en el Salmo 23, muchos de los detalles se nos escapan y nos perdemos mucho de la riqueza y profundidad simbólica de este salmo. Nos pasa desapercibido. Es preciso, por tanto, que nos traslademos mentalmente al ambiente del Israel de hace 3.000 años, 6.000 años, en los tiempos de David, y tratemos de adentrarnos en qué es lo que realmente significaba para David cuando decía: el Señor cuida de mí como el pastor cuida de sus ovejas. Hace un tiempo, uno de los pocos patriarcas que todavía quedan del pastoreo de ovejas en Israel, explicaba al periodista norteamericano James Wallace los secretos del antiguo pastoreo en Israel, transmitidos de generación en generación a lo largo de miles de años. Y les digo que sus explicaciones nos abran un nuevo mundo de significado para poder entender de una forma mucho más clara lo que quería decir David al escribir este hermoso salmo. Quisiera, pues, en esta mañana compartir con ustedes algunas de las explicaciones de este pastor de ovejas que nos describen 4 paralelismos, 4 características fundamentales de cómo Dios, como pastor, cuida de cada uno de nosotros como sus ovejas. Y estas son provisión, dirección, protección y esperanza. Cuando empezamos a ver el Salmo 23, tratando de analizar a fondo este paralelismo de cómo el pastor cuida de sus ovejas y Dios cuida de nosotros, lo primero que nos llama la atención es el sentido de provisión. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Una de las funciones principales, y podríamos decir preocupaciones principales de todo pastor, es el de conseguir pastos para sus ovejas. Esto las ovejas
lo saben muy bien, lo saben por instinto. Y por tanto, las ovejas, a diferencia de otros animales, cuya función principal es la caza o la búsqueda de alimento para su subsistencia, las ovejas carecen de este instinto de caza. No pasan largas horas de vigilia al acecho, tratando de capturar una presa, ni se preocupan de dónde van a pastar el día de mañana. Las ovejas de noche duermen tranquilamente en la confianza de que tan pronto despunte el alba, el pastor las conducirá con toda seguridad a un lugar donde haya pastos verdes y hierba fresca y abundante. Esto nos lleva a pensar que quizás en algunos casos, si lo miramos desde el punto de vista humano, sea el pastor el que no duerma, pensando dónde va a llevar las ovejas mañana, pero las ovejas no. Las ovejas están tranquilas y confiadas de que su pastor va a proveer para ellas de una manera absoluta. Hermanos, deberíamos tomar buen ejemplo de este paralelismo, de esta característica de las ovejas. Cuando a veces pasamos largas noches de insomnio, dándole vueltas y más vueltas a un asunto que nos preocupa, cavilando de cómo vamos a resolver este problema que nos está agobiando, cómo vamos a salir airosos, cómo vamos a resolver. Cuando nos pasa eso, debemos recordar esta característica de las ovejas y aplicar a nuestra vida la primera frase del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La segunda frase que leemos en el Salmo es: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En Israel, debido al calor intenso que hay en el país, las ovejas pastan desde las 3:30 de la madrugada hasta alrededor de las 10 de la mañana, no más. Después se recuestan durante 3 o 4 horas y descansan, algo que es indispensable para su sistema digestivo como rumiantes. Por tanto, en Israel el pastor conduce a las ovejas primero a los pastos menos verdes, donde no hay sombra, y las va trasladando poco a poco a medida que avanza la mañana y el sol hacia pastos más verdes, donde hay sombra y la hierba es más enriquecida, donde las ovejas hacen su comida principal y a continuación se recuestan y descansan. De nuevo, ¿cuánto no debemos aprender de esta conducta de las ovejas? Con mucha frecuencia nos olvidamos de que el Señor es nuestro pastor y por tanto nada nos faltará. Y entonces, ¿qué sucede? Que la inquietud hace presa de nosotros. El estrés se apodera de nosotros, forzamos la marcha de nuestra vida y entonces nos agobia la inquietud y nos hundimos. Deberíamos seguir la conducta de las ovejas, pensar claramente que el Señor es nuestro pastor y no agobiarnos, porque sabemos que el Señor en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Y sigue diciendo el salmista: junto a aguas de reposo me pastoreará. Resulta curioso, pero las ovejas, por muy sedientas que estén, por mucha sed que tengan, nunca beben, nunca se abrevan de una corriente de agua en movimiento. Las ovejas solo beben de aguas limpias y que estén quietas. Si están en movimiento ya no quieren beber.
Y esto, les digo que en Israel es un grave problema para los pastores, puesto que lo que más abunda en Israel no son lagos ni lagunas, sino arroyos. Es difícil encontrar aguas quietas en Israel. Entonces, los pastores, ¿qué tienen que hacer? Pues buscar un lugar donde las rocas hayan formado una pequeña laguna, y si no encuentran ningún lugar, ellos mismos con piedras van haciendo como una pequeña laguna al lado del arroyuelo, y en esta laguna, cuando tienen aguas quietas, entonces las ovejas empiezan a beber. A nosotros nos sucede un poco de lo mismo. A veces se nos hace bastante difícil entender que las aguas en movimiento, que las aguas turbulentas de la contrariedad, a veces son las más sanas para forjar nuestro carácter y nuestra vida espiritual. Esto el Señor lo sabe como pastor, lo conoce bien. Y a pesar de que muchas veces, para nuestro propio bien, para forjar nuestro carácter espiritual, nos obligue a tener que atravesar en la vida aguas turbulentas, a beber de aguas turbulentas, sabemos que siempre nos conduce de nuevo a aguas tranquilas, donde podamos abrevarnos y calmar nuestra sed en la paz que Él tiene preparada, prevista para cada uno de nosotros. Estos versículos forman el primero de los paralelismos, la primera característica de cómo Dios, comparado a un pastor de ovejas, cuida de nosotros. El Señor nos brinda, en primer lugar, provisión, provee para nosotros. El segundo paralelismo que encontramos en el Salmo 23, la segunda característica es dirección. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En el antiguo Israel, las ovejas no pastaban libres, cada una por su cuenta, cada uno por su lado, como suelen hacer en Occidente. En el antiguo Israel, las ovejas formaban líneas o filas de pasto, alineadas casi como un ejército. Cada oveja ocupaba una fila concreta desde la mañana hasta la noche y mantenía su posición en la línea de pasto durante todo el día. Tan solo abandonaba su línea de pasto en un momento determinado a lo largo del día, en el que dejaba su puesto para aproximarse al pastor. Entonces el pastor extendía su mano, lo restregaba por la nariz de la oveja y por los oídos, le rascaba la cabeza y le susurraba unas palabras de afecto. La oveja se frotaba contra la pierna del pastor, o si estaba el pastor sentado, le frotaba con el hocico la cara, y después de hacer esto, regresaba exactamente a su puesto en la fila de pasto. Y este ritual se replicaba al día, durante todo el día, con todas y cada una de las ovejas. Cada oveja conocía su turno de aproximarse al pastor para llevar a cabo este ritual con un orden y una exactitud verdaderamente pasmosa. Esto es lo que nos dicen los especialistas. Yo os digo, hermanos, que a cada uno de nosotros también, como a las ovejas del antiguo Israel, el Señor nos ha asignado en esta vida un lugar concreto y una función concreta. Y nos quiere en esta función, nos quiere en este lugar con un propósito determinado para el bien de su reino.
Pero ¿qué sucede? Sucede a veces que nosotros no estamos de acuerdo con este propósito. No estamos de acuerdo con este lugar que el Señor nos ha asignado. Somos incapaces de entender el por qué el Señor nos tiene allí. A veces el lugar nos parece inadecuado, a veces nos parece injusto. Y a veces creemos de que el lugar que el Señor nos ha asignado es poco para nuestra capacidad o para nuestra forma de ser. Y caemos a veces, con frecuencia, en la rebelión. ¿Y qué hacemos? Abandonar el puesto, abandonar la fila que el Señor nos ha asignado de lo que debemos hacer y tratar de pastar por nuestra cuenta, por nuestra vía. ¿Y qué sucede entonces? Que fracasamos, que nos hundimos cuando nos salimos de aquello que el Señor nos ha asignado. Cuando nos sucede esto, es el momento de llevar a cabo el ritual. A través de la meditación y de la palabra de Dios, de la oración, no nos queda más remedio que acudir a los pies de nuestro pastor en busca de dirección. Y tenemos que decirle: Señor, me he ido por mi cuenta, pero no voy bien. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Dame tu dirección, Señor. Y si hacemos esto, tenemos plena seguridad de que Él confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. De nuevo nos dará un puesto en la fila y nos hará útiles a su reino, asignándonos el trabajo que Él quiere que hagamos para Él. Provisión, dirección. El tercero de los paralelismos que encontramos en el Salmo 23, de cómo el pastor cuida de sus ovejas, es protección. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hasta hace pocos años, esta figura del valle de sombra de muerte no se entendía muy bien, no se entendía correctamente. Se creía que esto de un valle, que no existía tal valle de sombra de muerte, que esto era simplemente una figura, un concepto alegórico creado por David para la alegoría. Sin embargo, como afirma el doctor Samuel Pagán, que conoce muy bien este tema, recientes investigaciones y descubrimientos en la forma de trabajar de los antiguos pastores de Israel han demostrado que sí que existía literalmente un lugar llamado Valle de Sombra de Muerte. En tiempos de David, las condiciones climáticas del país y la situación de los pastos hacían necesario lo que se llama transhumancia, es decir, trasladar las ovejas de sitios donde los pastos eran más secos a pastos más verdes, de norte a sur. Y esto obligaba a los rebaños a tener que atravesar como mínimo una vez al año este desfiladero que se llamaba Valle de Sombra de Muerte. Se trata de un valle situado en la parte sur del camino que va de Jerusalén a Jericó, junto al Mar Muerto. Se trata de un desfiladero angosto que cruza una extraña formación montañosa. Tiene unos 7,5 kilómetros de largo y sus paredes de roca en algunos puntos alcanzan precipicios de 500 metros de altura. Hay puntos en los que el desfiladero es tan estrecho que tiene solo 3 o 4 metros de ancho y el sendero por donde tiene que pasar las ovejas es tan estrecho
que ni siquiera tienen sitio para poderse dar la vuelta. Está lleno de hendiduras y de barrancos internos y, por tanto, cruzarlo es extremadamente peligroso. Durante el día no se puede cruzar, pues el calor intenso hace imposible cruzarlo, es un calor irresistible. Por lo que los pastores tienen que cruzarlo o bien a primera hora de la mañana al amanecer o bien al anochecer, lo que aumenta el peligro de cruzarlo porque la luz a estas horas es muy escasa. Aunque no había ninguna ley escrita, nos dicen los especialistas que era casi la norma, el pacto verbal establecido entre los pastores hebreos de la antigüedad, que debían atravesarlo a una hora por la mañana en una dirección y a otra hora en el atardecer en la dirección contraria, a fin de evitarlo que dos rebaños se encontraran de frente, pues esto hubiera sido un desastre. Al cruzar este valle complejo, el cayado del pastor era un elemento muy persuasivo para lograr forzar a las ovejas que siguieran avanzando, porque las ovejas se paraban y no querían avanzar, y el pastor tenía que ir con el cayado para mantenerlas en marcha. Y a pesar de que el pastor estaba constantemente sobre ellas, a veces era muy fácil que alguna oveja resbalara y se quedara colgada de una hendidura a 2 o 3 metros del camino. Cuando sucedía esto, el cayado del pastor se transformaba inmediatamente en un instrumento de recuperación. Con el mango redondo que llevaba arriba el cayado del pastor, a la vieja usanza, cuando una oveja caía, el pastor rodeaba el cuello de las ovejas pequeñas o bien el pecho de las ovejas grandes y tiraba de ellas, devolviéndolas otra vez al camino. Pero los peligros del valle de sombra de muerte no acababan solamente en los precipicios del camino. En las cuevas del valle habitaban verdaderas jaurías de perros salvajes que había en aquellos tiempos en Palestina, cuyo objetivo no era otro que el de, escondidos en las cuevas y escondidos por los rincones, aprovechando las sombras matutinas o nocturnas, atacaba los rebaños para matar a algunas ovejas. Entonces, para proteger a las ovejas de estas fieras, el pastor llevaba la vara. La vara era un palo de madera con una bola en la parte superior en la cual había incrustados pinchos de metal afilados y agudos. Los pastores en tiempos de David sabían manejar esta vara como arma defensiva o arma de ataque con una habilidad pasmosa, nos dicen los especialistas, a la hora de ahuyentar estas fieras y proteger su rebaño. Y así las ovejas aprendían a no temer mal alguno y a seguir avanzando porque contaban con la protección del pastor, confiadas en la capacidad del pastor para protegerlas. Así nos dice el Salmo: porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque sé que estoy protegido. Y sigue diciendo el salmista: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Hasta aquí, en la primera parte del Salmo, hasta que atravesamos el valle de sombra de muerte y llegamos a esto,
la alegoría comparativa, el paralelismo entre el pastor y las ovejas está bastante claro. Encaja muy bien. Como hemos visto, encaja punto por punto en los detalles de cómo los pastores suelen proceder en el antiguo Israel en el cuidado de las ovejas. Pero cuando llegamos a esta segunda parte, encajar la alegoría del pastor y las ovejas se hace mucho más difícil, hasta el punto que muchos comentaristas por años han considerado que el Salmo 23 tenía no una, sino dos alegorías distintas. Una, la del pastor y las ovejas, y otra, la de el anfitrión y su invitado. Estos comentaristas opinan que lo descrito en los versículos siguientes, a partir del valle de sombra de muerte, o de aderezas, preparas mesa delante de mí, a dar a comer a uno como invitado, banquete, ungir la cabeza como aceite, llenar la copa hasta rebosar. Son cosas que cuadran mucho más con las costumbres practicadas por los nómadas orientales con sus huéspedes que no con una alegoría del pastor y las ovejas. Y algunos comentaristas han tratado incluso de ligar esta segunda parte del Salmo 23 al pasaje de 2 Samuel 17, 26, donde se nos explica los honores y agasajos de que fueron objeto David y sus seguidores por parte de los nobles de Galaad cuando David huía de Absalón. Personalmente, yo me sumo al grupo de los que se inclinan por pensar que el Salmo 23 no tiene dos alegorías, sino una sola alegoría. Y esta alegoría es toda ella relacionada con el pastor y las ovejas. Pero, claro, si decimos esto, tenemos que explicarlo, demostrarlo. ¿Qué tiene que ver eso de aderezas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios? ¿Qué tiene que ver esto con las ovejas? Los especialistas modernos nos han dado la explicación. En Israel, dependiendo de las condiciones climáticas de invierno, crecen en los pastos de las ovejas un tipo de hierbas venenosas que para las ovejas son mortales. Por tanto, cuando llega la primavera, el pastor tiene que permanecer muy vigilante, con los ojos muy abiertos, para detectar si en los pastos habituales a los que él suele llevar sus ovejas han crecido este tipo de hierbas venenosas. Por tanto, cuando el pastor llega al pasto, lo que hace en este caso es hacer que los perros contengan el rebaño. Y él toma el azadón y camina al frente, arrancando a su paso toda raíz y todo arbusto sospechoso de ser venenoso que pueda haber, arrancándolo y arrojándolo a una especie de piras de piedra u hornos que había al lado de los pastos, construidos por los pastores en tiempos de David, de los cuales en Israel todavía se conservan algunos como objetos arqueológicos construidos por los pastores en los tiempos de David. El pastor arrojaba las malas hierbas venenosas, a estas piras, esta especie de hornos, y les pegaba fuego, las encendía. Y luego soltaba las ovejas que entraran en el pasto y comieran tranquilamente. De este modo se cumplía literalmente lo que dice el Salmo. Las ovejas comían tranquilamente su hierba en el pasto en presencia de sus adversarias, de sus enemigas, las hierbas venenosas que ardían en estas piras mientras las ovejas comían el pasto en presencia de mis adversarios. Pero el Salmo va más allá
Y sigue diciendo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí sí que ya parece que la alegoría del pastor y las ovejas se hace cada vez más difícil y se nos pierde totalmente. ¿Ungir las ovejas con aceite? Bueno, esto todavía, quizás si forzamos un poco, podría pasar, dirían algunos comentaristas. Pero mi copa está rebosando, ¿es que las ovejas beben en copa? ¿Qué quiere decir esto? Nos cuentan los especialistas que en cada redil de Israel había una gran vasija de barro llena de aceite de oliva y también un jarrón grande con agua. Cuando las ovejas acudían por la noche al redil para pasar la noche, tenían que pasar, se las forzaba a pasar por un pequeño agujero, un pequeño portón, la famosa puerta estrecha, por la cual forzosamente las ovejas tenían que pasar una por una, no dos no podían pasar. Y entonces el pastor, mientras lo atravesaban, situaba su cayado a la altura del lomo de las ovejas y las examinaba una por una rápidamente para ver si tenían mordeduras, si tenían rasguños, zarzas enganchadas en las orejas, espinas en las mejillas, o quizás los ojos llorosos por el polvo del día. Y si detectaba alguna oveja de estas que tuviera problemas en estas circunstancias, dejaba caer el bastón y apartaba esa oveja a un grupo aparte, formando un pequeño grupo con las ovejas que tenían problemas. A estas, después, con sumo cuidado, les lavaba y les limpiaba cada una de las heridas, metía luego la mano en la vasija de aceite y frotaba el lomo y especialmente la cabeza de la oveja con aceite. Y después llenaba un tazón, literalmente un tazón, de agua que había en este cántaro o vasija, que se mantenía fresca por la evaporación, como sabemos que se mantiene el agua en los cántaros. Llenaba el tazón hasta rebosar y le daba a beber a la oveja, que hundía el hocico hasta los ojos, bebía y se refrescaba. Y acto seguido se tumbaba con las demás a descansar, sintiéndose protegida por la vara del pastor, alentada por el cayado y confortada por los cuidados personales que el pastor tenía con cada una de las ovejas. Hermanos, ¿no es acaso también esta nuestra experiencia como creyentes, como hijos de Dios? El Señor suple todo aquello que necesitamos, nos dirige por donde tenemos que ir, pero sucede a veces que el camino por donde el Señor decide conducirnos no es precisamente un camino fácil. No es un camino de rosas. Y si alguna rosa hay, junto con la rosa están las espinas. Ojalá pudiéramos permanecer siempre en las praderas verdes, en los pastos dedicados, bebiendo de aguas tranquilas. ¿Cuánto nos gustaría esto? ¡Qué felices somos! Mientras habitamos en el oasis, mientras todo nos va bien, mientras todo va viento en popa. Pero no siempre disfrutamos de pastos verdes y de aguas tranquilas. Hay momentos en la vida, a todos nos han tocado y nos tocan alguna vez estos momentos, en los que tenemos que atravesar el sendero difícil. Nos toca pasar por el valle de sombra de muerte, a la mitad del cual a veces nos sentimos desfallecer y con mucha frecuencia
Reaccionamos igual que las ovejas. Ante la dificultad nos hundimos, o lo que es peor, nos rebelamos y nos negamos a seguir adelante. Esto, si es que no nos desviamos abandonando el camino marcado. Y al hacerlo, caemos en grietas profundas muchas veces, de las que no conseguiríamos salir si no fuera aferrados al cayado protector. Hermanos, cuán aventador es saber que incluso en las circunstancias más difíciles, incluso cuando nuestra obstinación nos ha arrojado al abismo o nos ha dejado a merced de nuestros enemigos, el Señor, nuestro pastor, nunca nos abandona. Siempre permanece con nosotros brindándonos protección. ¿Qué confianza nos inspira en tales circunstancias escuchar los golpes rítmicos del cayado del pastor que va caminando a nuestro lado para recuperar aliento? Hermanos, así el Señor nos da provisión, dirección y protección. Pero en el Salmo hay más. El Salmo 23 no termina aquí. Nos dice: en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Bueno, la provisión, la dirección, la protección, todo ello son necesidades del presente, que afectan por igual a todo ser vivo, igual a las ovejas que a nosotros. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos algo que no tienen las ovejas. Tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos uso de razón, capacidad de razonar. Y esto a veces es un problema, es un don, pero es un problema. Porque entramos en este entramado filosófico que plantea la sed de inmortalidad. Esa sed de inmortalidad, esa preocupación por el mañana que tanto inquietaba al filósofo español Miguel de Unamuno, la inquietud por el futuro de nuestra existencia, y que le llevó a escribir una de sus mejores obras, del sentimiento trágico de la vida. Esta inquietud las ovejas no la tienen. Hermanos, hay ocasiones en los que los caminos por los que nuestro pastor decide conducirnos resultan muy extraños y muy incomprensibles. Tan extraños que nuestra capacidad humana limitada no alcanza a entenderlos. El valle de sombra de muerte que tenemos que atravesar se nos hace algunas veces tan oscuro y tan profundo, y las circunstancias se vuelven tan adversas y tan extrañas que, como Job, llegamos incluso, porque somos humanos, a dudar de la dirección y de la protección de nuestro pastor. Y como Job exclamamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo a mí esto? Una enfermedad terminal o un accidente nos arrebatan súbitamente a un ser querido en unas circunstancias absurdas y fuera de toda lógica. Las cosas no se desenvuelven como habíamos pensado y no van. Los planes que habíamos trazado se nos hunden.
Nuestros proyectos de futuro se desmoronan de una manera inexplicable y las fuerzas físicas nos abandonan cuando más las necesitábamos. De esto hemos tenido mucha ocasión de verlo en esta pandemia. Y cuando nos pasa esto, acabamos exclamando como el salmista en el salmo que precede al 23, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es entonces cuando entra en juego la más importante de las características, de los dones que nos dice el salmista, que el Señor nos ofrece en el Salmo 23. La esperanza. La bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Todos los días de mi vida, dice el salmista. Y esta es una afirmación que a veces se nos hace difícil de entender y digerir, porque hay días en los que parece que todo se hunde y que todo nos va al revés. Hay días en los que contemplamos la vida como el que contempla un bordado o una alfombra por el reverso. Y le resulta totalmente incomprensible vislumbrar el dibujo que el que ha diseñado el bordado tiene previsto en la otra parte. A veces se nos hace imposible entender cuáles son los planes y la voluntad de Dios para con nuestra vida. Los planes eternos de Dios en nuestra visión limitada se nos antojan absurdos y sin sentido y no acabamos de entenderlos. Cuando nos sucede esto, no nos queda sino aferrarnos a la última de las características que nos dice el salmista, que el Señor como pastor nos brinda como ovejas suyas, la esperanza. Lo que tenemos que hacer en tales circunstancias es confiar ciegamente en la sabiduría de nuestro pastor y exclamar como hace aquel hermoso himno, glosando las palabras del apóstol en Romanos 8:28. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo y este es mi sostén. Puede que no consigamos entender los planes de Dios ahora, en el momento presente, porque son complejos, pero tenemos la seguridad que los entenderemos sin lugar a duda dentro de un tiempo. Y aun si por causa de nuestra limitación humana en el concepto del tiempo no nos es dado entenderlos aquí, en esta vida, sabemos ciertamente que los entenderemos un día cuando lleguemos a la casa del Padre. Es por ello que el salmista concluye su hermoso poema con estas palabras tan bonitas. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Hermanos, alguien ha dicho que el Salmo 23 es la mejor terapia para las depresiones y las crisis de ansiedad tan comunes y habituales en nuestra sociedad contemporánea. Y no me falta razón. Pues si de veras creyentes fuéramos capaces de leer el Salmo 23 y de creer firmemente y de veras en nuestro corazón una a una las promesas que se nos dan a sus estrofas y aplicarlas a nuestras vidas con una fe y certeza absoluta, pues digo que sobrarían todos los psiquiatras y todos los antidepresivos estarían de más. Nuestro problema, en realidad, y tenemos que admitirlo, aunque no nos guste, es un problema de falta de fe. Nos falta capacidad
para asumir con nuestra mente aquello que expresamos tan fácilmente con nuestra boca. Pues si de veras creemos que en el Señor, si estamos convencidos, si decimos que en el Señor tenemos provisión, que tenemos dirección, que tenemos protección en todas las circunstancias de nuestra vida, y que aún en aquellos casos en los que éstas parecen desvanecerse y no entendemos la razón de muchas cosas que nos suceden, en el Señor tenemos esperanza de que a los que a Dios aman todo ayuda bien. Si decimos esto, entonces, hermanos, ¿por qué nos hundimos? ¿De qué nos agobiamos? ¿A qué vienen nuestras inquietudes? ¿En qué se fundamentan nuestros temores? ¿De dónde saben nuestras tristezas? Como creyentes tenemos la obligación, cada vez que recitamos o que cantamos el Salmo 23, de hacernos esta pregunta: ¿por qué nos agobiamos si el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará? Si en Él tenemos provisión, dirección, protección y esperanza, ¿por qué nos agobiamos? Roguemos, hermanos, pues, al Señor para que nos conceda la visión, la confianza y sobre todo la fe suficiente para que cada vez que leamos o entonemos este precioso salmo, lo apliquemos a nuestras vidas de todo corazón y sin reservas mentales, que ahí está nuestro problema. En las reservas mentales, pues solo sí tendremos derecho a hacer nuestras propiamente las palabras del salmista y exclamar de veras: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que el Señor os bendiga, hermanos. Gloria a Dios.